caminen o que miren tus ojos por mis caminos. Si quiere algo, ¿verdad? El corazón, que tú te rindas a su voluntad. Eso es un bien inapreciable, mi hermano. Así que vamos a estar hablando de estas cosas. Después de la lectura vamos a estar orando por algunas necesidades expuestas en estos papelitos. Primera de Pedro. Vamos a ver la primera epístola del apóstol Pedro. En el capítulo número 4, desde el versículo número 1, vamos a leer y enterarnos de lo que nuestro Dios nos quiere transmitir en esta mañana. Dije primera de Pedro, capítulo 4, versículo 1, así reza la palabra del Señor. Puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vosotros también armaos del mismo pensamiento, pues quien ha padecido en la carne terminó con el pecado, para no vivir el tiempo que resta en la carne, conforme a las concupiscencias de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. Qué sugestivo. Vamos a repetir la lectura, mi hermano. Puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vosotros también armaos del mismo pensamiento, pues quien ha padecido en la carne terminó con el pecado, para no vivir el tiempo que resta en la carne, conforme a las concupiscencias de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. Amén. Vamos a orar por la hermana María Elena Santana, que va a hacer la rural en el cantón Chunchi. Así leo yo. Chunchi. Así escribieron, parece que es hebreo lo que escribieron aquí. Y que Dios la lleve con su bendición. Chuchi o Chunche, hermano, vamos a orar por la hermana Santana. Y también por el niño Nicolás Murillo Ortega. Tiene 5 días de nacido. Tiene problemas de gases, dice, en el estómago. Bueno, el Señor alivia su estomaguito, ¿verdad? Aleluya. Oremos al Señor. Padre, te damos gracias porque podemos acercarnos a ti con confianza, dado, Señor, que el velo se rompió y tu Espíritu nos manifestó que tenemos libre acceso hasta tu presencia. Y venimos, Señor, ante tu presencia a darte gracias por toda esta bendición de esta mañana, de esta tarde, Señor. Y te pedimos por estas necesidades que están expuestas, Señor. Te pedimos que el bebecito que tiene 5 días de nacido pueda ser normalizado su estomaguito, Señor, su cuerpo, que reciba salud ahora, Señor, que reciba salud, fuerzas y que sea totalmente normalizado. Pedimos por el bebecito, Señor, y por la hermanita que va a ir a hacer la rural a esa aldea, a ese pueblo. Te pedimos, Señor, que seas tú con ella, la bendigas, la guardes de cualquier peligro que la pueda acechar, que por sobre todo, Señor, no se le olvide de buscar tu presencia para que siempre sea una persona victoriosa. Padre, que tu palabra ahora encuentre acomodo en cada corazón, que haya, Señor, esa bendición de germinar tu palabra y que fructifique para el beneficio de los que están recibiéndola, Padre, y que tu nombre sea dado a conocer por Cristo nuestro Señor y Salvador. Amén. Cuando hablamos de padecimientos, no es halagador lo que escuchamos, porque a ninguno le gusta pasar problemas. Pero tenemos nosotros un problema mayor que las circunstancias que nos puedan acechar, y es la situación en que nos encontramos al estar en medio de 2 fuerzas imposibles de ganarles. Son más fuertes que nosotros. Por un lado está el apetito de la carne. Es un mal difícil, y le digo más, imposible de vencer con nuestros recursos, porque está en nuestra naturaleza. Nacimos así. En pecado me concibió mi madre, habló el más insigne de los reyes de Israel, es decir, David. Nadie ha podido con ese problema.
Escuche las palabras del más grande de los apóstoles, el apóstol Pablo. Lo que yo quiero hacer, no lo logro. Y lo que aborrezco, eso vengo a hacer. Miserable hombre de mí, ¿quién me librará del cuerpo de esta muerte? Doy gracias a Dios porque en Cristo Jesús, el Espíritu de vida que está en Cristo Jesús me ha libertado de la ley del pecado y de la muerte también. Son leyes imposibles de vencer con nuestra naturaleza, que se alía todavía para que estemos, hermano, en una situación calamitosa, y que lo único que puede traer a la vida es la corrupción y la muerte. Ahora, por el otro lado, tenemos la fuerza del Espíritu, imposible de dominar también. Cuando Él toca, es imposible, hermano, no abrir. Si usted recuerda, cuando vino al Señor, lo tocó de tal manera que usted no se pudo dominar y decir no quiero, porque aunque lo haya dicho, pudo más la fuerza del Señor. Un día el profeta Jeremías, cansado de decir profecías difíciles de aceptar, porque eran juicios sobre el pueblo impenitente de Israel o de Judá, se cansó y dijo: yo ya no voy a hablar en su nombre, solo profecías de juicios me da. La gente ya no me quiere, me rehuyen, andan por ahí hasta tramando cosas contra mí. Así de que renuncio, le dijo al Señor, no soy ya más profeta de Jehová. Pero un fuego que ardía en su corazón no lo pudo soportar, y estuvo peleando contra ese fuego que estaba en sus entrañas, en su corazón, hasta que le dijo: Señor, me has vencido, ganaste, Señor. Y se metió otra vez a profetizar, donde lo encarcelaban, lo azotaban, lo maldecían, lo amenazaban de muerte, y todo lo que pasaba a ese profeta, aunque Jehová siempre lo protegió. Pero lo que resalto, hermano, es lo imposible de detener y de ganarle a esta fuerza del Espíritu. Por cierto, es la fuerza más grande que te puede tocar, pero en ambas se pierde la voluntad, porque el que practica el pecado se vuelve esclavo del pecado, y aunque no quiera, lo va a practicar. El borrachito dice: yo quiero detenerme, pero no puedo. Siempre cae en lo mismo. Ahí están los vicios, ahí están los problemas del comportamiento. El hombre entiende que no le conviene, que su familia es la que sufre también, y no quiere permanecer en un estado calamitoso de pecado y de reiterarlo como es la iniquidad. Y estas dos fuerzas pelean contra nuestra voluntad. Nosotros estamos en medio. ¿Quién diría, no? Por el lado izquierdo, por decirlo así, porque cae mal la izquierda, ¿verdad? Tantos problemas con la izquierda. Mejor miramos a la derecha, o mejor en el centro. Pues en la izquierda está el deseo de la carne. Usted duerme con la carne, sueña con la carne, al otro día se baña con la carne. Y por cierto, la carne no es el cuerpo. El cuerpo es una maravilla de ingeniería. Aquí tenemos médicos que nos dejarían con la boca abierta si nos explican cómo funciona el cuerpo. Es una maravilla. El cerebro es más grande que el universo, en lo sofisticado. Son las funciones increíbles, y que uno no tiene dominio de eso. Funciona automáticamente. El corazoncito siempre hace pum, 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 pum. Que Dios no se pare, Señor. Pum, 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 pum. Que no se pare, pum, pum, pum. Fue lo primero que nos funcionó. Bueno, el cuerpo no es la carne. La carne es la naturaleza caída con la que todos nacimos, pues nos fue transmitida por generación. Nuestros primeros padres, el famoso Adán,
y la señora Eva nos metieron en problemas, porque nos transmitieron su caída, su desobediencia, su rebeldía, su antagonismo con el Señor. Note que ya se escondían ellos de la presencia de Jehová porque no tenían comunión más con Él. Les dio miedo que el Señor llegara al huerto y dijera: Adán, Adán, porque estaban dos Adanes, el Adán varón y el Adán femenino. Eso era lo normal. Hoy usted sabe que las cosas están bien serias, hermano. Hoy hay Adanes y Evas metiéndose en problemas contra la naturaleza. Pero no es el tema en esta hora. Vamos a resaltar, mi hermano, que la carne es esa naturaleza adámica, que la Biblia también suele llamarle el viejo hombre. Tenemos ese problema y está con nosotros. Usted no puede reprender la carne y decir: te reprendo y te echo en el nombre de Jesús, porque al ratito está pidiéndole de comer, y no los alimentos de la tierra, sino las mañas de este mundo caótico y que está dominado por Satanás. Pero entonces, hermano, si uno practica el pecado, esclavo se vuelve y puede llegarle el final terrible de lo que paga el pecado, que es la muerte. Y no solamente la física, sino la comunión con su Dios y Creador. Problema grave es, hermano, estar en la carne. Y dice tajantemente la Escritura: el que practica el pecado no va a agradar a Dios en ninguna manera. No se puede vivir satisfaciendo el deseo de la carne y creer que Dios aprobará su camino, porque riñe contra la palabra del Señor, contra la ley santa y pura de nuestro Dios, la práctica de la satisfacción de la carne. Ahora, también, hermano, la cuestión de caminar en el Espíritu es una pérdida de la voluntad personal también, porque el que se rinde al Señor se vuelve esclavo de Jesucristo. Solo que esta esclavitud es sabrosa, es agradable, es buena, tiene réditos para ahora y para la vida eterna todavía mejor. Alabado sea su nombre. Tan grande es lo que el Espíritu puede proyectar, puede dar al que se determina perder su voluntad para volverse esclavo del Señor, que la Biblia dice, algo que algunos no entienden: si solamente para esta vida esperamos en Cristo Jesús, seríamos los más dignos de conmiseración de todos los hombres, porque aquí hay una renunciación. Ya no vamos a vivir según lo que pensamos o hemos concebido de la vida, sino que es un sometimiento irrevocable a la voluntad del Espíritu de Dios. A un grande hombre, tal vez el príncipe de los apóstoles, aunque yo creo que el apóstol Pablo fue más grande que él, pero a este gran soldado del Señor, este gran apóstol, le dijo personalmente Jesús. Pedro le dijo: cuando tú eras joven, te ceñías, te amarrabas bien los zapatos y los cordones, te ceñías bien el cinturón e ibas a donde tú querías, hacías tu voluntad. Pero cuando madures, otro te ceñirá e irás inclusive a donde tú no quieres, y así glorificaría al Señor muriendo para lo suyo. No solamente, hermano, así de la voluntad, sino que su vida la entregaría al Señor al final de las cuentas. Y como esta naturaleza primera que hemos señalado es un grave problema con el que lidiamos todos los días, que queremos agradar al Señor, pero
nos salimos muchas veces de ese marco de obediencia en que deberíamos de estar, y podemos todavía pecar. Y es una barbaridad creer que el cristiano ya no peca. No es cierto, mi hermano. Ojalá fuera así, pero no lo es. Al menos que se resuelva el problema de esta disyuntiva en que nos encontramos. O nos rendimos a la miseria de esta naturaleza caída, o nos rendimos al Espíritu Santo, que ya puso la naturaleza de Dios en nosotros y que nos va a ir bien. Inclusive vamos a ganar el alma, porque el que pierda su vida en esta vida, en este mundo, el que la gane la va a perder, pero el que la pierda por causa del Señor, este la va a encontrar tratada, saneada, diáfana, gloriosa, donde se refleje el Señor en nuestra propia alma. Bendito sea el Señor. Pero como esta naturaleza es imposible de ganar, hay que imitar a Jesús. El Señor tomó naturaleza humana, aunque sin caída, una excepción gloriosa, pero humana. Nunca diga usted que el Señor no participó de la naturaleza humana, porque en realidad Él era un hombre. Y le digo más, sigue siendo el Hijo del Hombre, aunque está sentado en el solio de Dios. Tiene las marcas de los clavos, tiene las marcas de la herida en su costado. Sigue siendo el Hijo del Hombre, solo que con un cuerpo ahora glorificado, como el que habremos de adoptar nosotros muy pronto, cuando le veamos y nos vayamos hasta la presencia de Dios el Padre para las bodas del Cordero y regresar a la tierra a reinar conjuntamente con Él por 1000 años. Ahora, esto tan indómito, hermano, en nosotros debe ser tratado como Jesús trató a la carne. Aunque su cuerpo, hermano, exento de pecado, sin corrupción alguna, se cargó el pecado de todo el mundo. Dios le cargó el pecado de todos, y en su carne fue, hermano, molido, fue tratado tan terriblemente que lo desfiguraron. El capítulo 52 de Isaías dice que sería un horror verlo. Hay algunos que dicen, yo quisiera ver a Jesús. ¿En cuál fase tú quieres verlo? La fase del que ya está glorificado, no lo podría soportar. El Cristo resucitado, sería difícil de soportar su luz. Pero sí podríamos decirle, Señor, yo quiero ver al Cristo mustio, al que murió en la cruz por mí, y saber por qué lo hizo. ¿Por qué murió por mí? ¿Qué tengo yo para que Él haya dado su vida? Increíble vida. Dios manifestado en carne. ¿Por qué lo hizo? Yo quisiera verlo a Él con sus heridas, muriendo en la cruz, porque con eso condenó al pecado en la carne. Cuando Él dijo, consumado es, la carne se quedó sin poder para dominar al que entra por este camino, porque Jesús venció la carne, venció al mundo y venció al diablo y a los demonios también. Por su muerte, bendito sea su poderoso nombre. Y es muy sugestivo, demasiado sugestivo, que nos comparen con la muerte del Señor en lo que tenemos que hacer. Así también nosotros, dice, como hemos leído. Así que Cristo padeció por nosotros, sufriendo en la carne,
masacraron su carne. Isaías lo ve que molieron su carne. Desfigurado él, verlo hemos más inatractivo para que le decíamos: varón de dolores, experimentado en quebranto. Los religiosos pintan un Cristo con una cara de mujer, tan guapo que se ve, pero ese no es. Esa es una pintura, es una imaginación de los hombres. El Cristo que te quiere levantar de toda situación, hermano, de ambigüedad y de caídas constantes, es el Cristo desfigurado. No lo vas a concebir hermoso para que lo desees humanamente, sino como el que quiso levantarte de tu caída, no importa cuán estrepitosa haya sido esta. Bendito sea su nombre. Ahora, se trata de adoptar un pensamiento como el del Señor, de sufrir. Quizá la carta menos atractiva de las 7 apocalípticas es la que se le escribe al ángel de la iglesia en Esmirna. Esmirna, que quiere decir sacrificio, dolor, pero sabe, era también el ingrediente del perfume santo allá en el tabernáculo de Moisés y en el templo que edificó el hijo de David, Salomón. El sufrimiento es el antídoto para la carne con sus deseos y sus apetitos. Así como Jesús neutralizó y derrotó a la carne, sufriendo, muriendo, necesitamos adoptar un pensamiento así nosotros. El apóstol Pablo, un siervo de Dios intachable, ¿quién podría igualarlo a él? Es imposible. El perito arquitecto de la iglesia, el que estuvo en el tercer cielo y en el paraíso y escuchó cosas inefables que al hombre no le es dado entender. Un hombre tan singular, comparado solo con grandes personajes del Antiguo Testamento como Moisés y Elías. Tenía un problema constantemente, y tanto más le servía al Señor, más lo visitaba un demonio para afligirlo en la carne. Le hacía la vida imposible, lo fastidiaba. Era tanto así que clamando al Señor decía: Señor, quítame esto, es un aguijón que tengo en mi carne, no me deja tranquilo, no me deja ni orar, no me deja cantar, no me deja meditar en la palabra. Quítame esto, Señor, si yo soy tu siervo. Por 2 veces el cielo guardó silencio y no le respondieron, hasta que la tercera dijo: Señor, aquí estoy de nuevo, fastidiado con este aguijón que no me deja. ¿Qué he hecho, Señor, para merecer esto? Posiblemente era su queja. Quítamelo, Señor. Hasta que el Señor, con tanta paciencia y amor, le dijo: Pablo, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Entonces Pablo lo entendió tan exactamente. Y yo, entonces me voy a gloriar cuando tengo debilidades, cuando tengo problemas, cuando tengo lo que no puedo resolver fácilmente, con lo que me amenaza, Señor, la paz, la seguridad. Me voy a gozar, voy a glorificar tu nombre, porque cuando soy débil, entonces es que soy fuerte, Señor, para hacer lo que tu voluntad quiere, porque tu poder se tabernaculiza en mí. Fíjese, es decir, me va a evitar que yo me infle, que yo me crea, que sea desconsiderado conmigo mismo y crea que soy un gran personaje cuando no lo soy. Fíjese, encontró el poder que le suministraba el Espíritu a ese hombre tan insigne, su lugar donde tenía que guardar el poder
Muchos, por no entender eso, ya fracasaron y están en un camino diferente al que marcaron los apóstoles del Señor, principalmente Pablo. Difieren tanto de la Escritura que da pena y horror al mismo tiempo escucharlos. Créame, cuando yo escucho, y no menciono nombres, hermano, por ética, me cuesta sostener, hermano, el video por un minuto. Me autoflagelo escuchándolos, pero paso un minuto y digo yo: qué horror, qué asco, me voy de esto, no quiero esto. Prefiero ver Tom y Jerry para sanar mi mente de las ocurrencias de los hombres. Pero oiga, hermano, el apóstol Pablo tuvo que ser aleccionado. ¿No necesitaremos nosotros otro tanto? Me temo que sí. Porque esta carne a las buenas no entiende. No. Aquí la cultura y lo suavecito no funciona, no nos ayuda. Y como el Señor lo sabe, nos va a atornillar por donde tenga que hacerlo, para que entendamos que nuestro corazón se debe inclinar de una vez a la derecha, atender al Espíritu Santo, y Él nos guiará a donde sabe bien, en su sabiduría, donde tenemos nosotros que estar, para que todo salga bien, para la gloria de Él, para beneficio de los que nos escuchen y para una profunda y permanente satisfacción de nuestra alma. Será, hermano, lo bueno, pero hay que armarnos de un pensamiento como el que el Señor tuvo que tener en el Getsemaní. Vamos a tener que ubicarnos en el Getsemaní, ese huerto donde el Señor se reunió con sus apóstoles que había elegido, y solo con 3 aventajados se acercó al lugar donde Él iba a derramar su alma. Y dice la Biblia que en su humanidad el Señor estaba como alguien fuera de casa, como un extranjero que no tenía, hermano, pues ningún aliciente en ningún ciudadano, en ninguna persona, porque hasta sus apóstoles, los más insignes, como era Pedro, Juan y Jacobo, de los que Él eligió, de los 12 del Cordero, hasta ellos lo abandonaron. Pedro, Juan y Jacobo durmiendo estaban, mientras el Señor, con gotas como de sangre que caían como grumos a la tierra, experimentó lo que se llama hematohidrosis, donde los vasos sanguíneos se le abrieron, se mezclaron con el sudor de su frente. En una agonía fatal se sentía el Señor como desamparado, aunque el Padre nunca lo abandonó. Y óigalo hablar: Padre, si fuera posible que no me tenga que beber esta copa, que pase de mí. 3 veces. Y el Padre, inflexible, le dijo: no lo eximió de sufrir. Pero después de su sufrimiento vinieron todas las glorias para su descendencia. Aunque el mundo será estrujado y el que no suelte el pecado será, hermano, erradicado de toda situación de vida. Sus hijos, hoy tenemos, hermano, su simiente en nosotros para ganar la partida contra la corrupción y los deseos impuros de la carne. Pero el Hijo de Dios sufrió. Por eso dice: varón de dolores, muchos dolores. En el Getsemaní, en el camino al Calvario, sufrió. En las profundidades de la tierra le tuvieron que soltar los dolores de parto. Y las mujeres lo entienden mejor. Nosotros los hombres: ay, que soy papá, qué bonito, gloria a Dios. 0 dolores. Y la mujer está: ¡ay! ¡Ah!
Yo por eso a la sala de parto nunca entré. Me quedé afuerita. La mando por mi mujer. Dice, bendice, dale fuerza, Señor. Lo creo, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Feliz y contento. Pero las mujeres se la juegan, ¿o no? ¿O no? Hay mujeres que han muerto pariendo. Sus dolores. Jesús estaba con dolores, suelto los dolores de parto, de muerte. Fue cuando el Padre lo resucitó. Fíjese, dolores abajo también. Y todavía tiene un dolor el Señor. Intercede por nosotros. El que intercede, sufre. Sufre. No puede ser que plácidamente esté supuestamente intercediendo por los necesitados. Si interceder significa ocupar el lugar del que no puede salir por sí solo. Es un salvavidas. Bendito sea su nombre. Ahora, lo impresionante, mi hermano, ya para concluir, es que tomemos la decisión firme, irrevocable, de tomar el pensamiento de sufrir, de tratar con sufrimiento nuestra carne, es decir, aceptando, hermano, las reprimendas del Señor, las disciplinas del Señor y las peticiones que haga de lo que tal vez tenemos en tanta estima. Ídolos que están en el corazón, que no sencillamente son las imágenes de los religiosos. Tal vez hay ídolos más perniciosos, hermano, que cristianos adoptan en el culto. Hay personas que todavía tienen ídolos, como los ídolos del astillero. No puede ser. ¿Dónde están los hermanos? Es que hubo un clásico, pastor. ¿Qué clásico? Ni qué diablos, hermano. Nosotros necesitamos darle gloria a Dios en esta casa de oración. Se nos olviden esas boberías y vengamos a darle gloria y honra a nuestro Padre Celestial. Ya veo que si hay ídolos. Te nació un bebé tan lindo, el bebé solo quiere estar con el bebé y se le olvidó que hay culto en la iglesia. Dios mío, la cigüeña se equivocó de casa. Necesitamos enmendarnos. Y hay cosas que se nos pegaron en el alma, hermano. Malas prácticas, malas inclinaciones que hay que entregarle al Señor, aunque te duela. El personalismo es uno de los ídolos más horribles. El racismo, todo eso es diabólico. Y necesitamos morir a todo eso, hermano. Si hablamos claramente, hermano, la fornicación. Ay, qué problema difícil es ese, hermano. Porque aunque soslayes tu mirada, estás viendo con deseos del corazón impuro. Y uno tiene que, hermano, entender que esta carne no va a tener un buen comportamiento nunca. Aunque le pongas educación, cultura y consejos de no sé quién, siempre la carne te pedirá: dame, dame, dame. Será su voz. Cuando lo que tenemos que hacer es matarla de inanición. Que no coma, que no proveas para la carne, sino que te determines a echarla de tu vida, a decirle no. Y ese no es por la nueva naturaleza que estás aceptando, que se presente diariamente en tu vivir. Sabemos que desde que vinimos a Cristo tenemos esa nueva naturaleza, pero muchas veces la dejamos detenida. Y lo que hay que hacer es darle la vía para que domine, porque sí tiene una fuerza mayor que la carne. Voy a terminar con esto, hermano. Hay un salmo que dice: deleítate a sí mismo en el Señor y Él te concederá las peticiones del corazón. Eso de deleite es, hermano, más que un deleite pasajero, es un placer que supera al placer de la carne.
¿Qué le parece? Dios tiene una satisfacción para tu ser que no solamente va a involucrar tu cuerpo, pero lo hará con tu alma y aún más con tu espíritu, que posiblemente no has descubierto todavía. Pero cuando uno está adorando en espíritu y en verdad, se da cuenta que tiene otra situación más que el cuerpo y del alma. Hay algo que se llama el espíritu, y estoy hablando del espíritu humano, no del Espíritu Santo. Y uno se ve adorando y se ve expresando lo que no tenía en su mente, no tenía en su cuerpo, sino que algo diferente, superior, supremo, está expresándose. Y sabe bien el sertrino que eso es lo que quiere, que lo demás es engaño, que lo demás es vanidad, que lo demás es, hermano, algo que no debe estar con nosotros, pero que nos mete la zancadilla. Al menos que la llevemos por el sendero de la negación, por el sendero del dolor y de la muerte a nuestro yo. El problema que tenemos ya no es el diablo, porque está derrotado. Los hechizos no van con el pueblo de Dios. Los trabajos de los brujos, hermano, no tienen ningún valor para el creyente que le crea al Señor. El problema es la carne, hombre. Ese lomito ahumado que te queda. Ese es el problema.